13 grados la temperatura, una máxima que irá hasta los 16 en el día de hoy, mañana 18 la máxima. Recién quizá el miércoles tengamos algo de agua, ¿sí? Yo te aviso para que te vayas preparando, porque si tenés esa gotera en el techo que te hincha cada vez que llueve, como me pasa a mí, y ya nos vamos preparando para lo que se viene. El resto de la semana se va a desarrollar con normalidad. Las temperaturas no van a ser tan bajas, van a ser superiores a los 15, 16 grados, así que dentro de todo será una semana más que agradable, ya casi primavera. Casi primavera, estamos muy cerquita de la primavera. Bueno, se desarrollaron las elecciones y nosotros obviamente queremos hablar del tema. Queremos hacer un análisis, pero un análisis al estilo solo por hoy. Totalmente, o quizá, ¿no? Diferente a lo que por lo general venimos escuchando o se viene planteando. Y para eso no estoy sola, obvio que no estoy sola. Ya estoy con mi compañero Bernardo Sauer en línea. Bernie, buen día, ¿cómo estás? No está Bernie, no. Me dijo, me fumo un cigarrillo y estoy. Viste que los vicios son los vicios. Yo entiendo que hay vicios que no se negocian, no sé qué me dirá acá mi compañero. Pero bueno, ahí estamos entablando comunicación de nuevo con el señor Bernardo Sauer, con quien ya venimos haciendo un análisis de cuáles son las bancas que se van a renovar, cuáles son los concejales que van a dejar de estar dentro del Consejo Deliberante para, seguir con sus vidas seguramente habituales y en este momento pasar al ingreso a partir de diciembre de quienes fueron electos en el día de ayer en las elecciones que se desarrollaron. Vamos a ver si lo tenemos a Bernardo. No lo tenemos. ¿Está Bernardo? Es como Lola Susana esto. Es como si dice hola Nair, se lleva premio, se lleva alguna pizza de San Marzano. Bernardo Sauer se toma fin de semana largo, yo no lo puedo creer. No le saquemos más el cuero. Bernie, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, menos mal que no dijimos nada malo de vos. Buen día, compañero, compañero, le dije, perdón. Buen día, Bernardo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, Nair? Buen día, un saludo a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia. Muy bien, por acá la verdad que muy bien, muy contentos porque es una mañana muy agradable, donde se puede transitar, así que la verdad que muy contentos por acá. Usted vota en provincia de Río Negro, ¿verdad? Sí, yo incluso tengo el domicilio en San Antonio todavía, así que tengo que hacer el trámite para cambiarlo a Viedma. Y sí, ¿hace cuántos años está en Viedma viviendo? 2017. Claro, ya van a ser 10 años, Bernie, ya tendríamos que, salvo que quiera volver, que tenga en mente volver a San Antonio. Tenía que ver con eso, con la proyección de lo que iba a hacer de mi vida, y bueno, me parece que ya está bastante claro que me iba a quedar acá. Bien. Así que tengo que hacer el cambio de domicilio. Claro, tal cual, así puede ir a votar en octubre. A usted le toca en octubre, en las nacionales serían, ¿no? Directamente. Correcto. Claro, bien. Correcto. Bueno, por acá en Provincia de Buenos Aires hemos tenido elecciones ayer. Ha habido baja participación, un poco lo que se venía previendo, ¿no? En base a las comparaciones con las otras provincias y a las elecciones que se fueron desarrollando en otros espacios, ha participado, al menos en Patagones, menos del 50% del padrón, ¿no? Sí, pero inclusive también tenemos que hablar de una baja participación en la provincia de Buenos Aires. Yo estaba leyendo un artículo de Infobae que precisamente mencionaba que se trata de una de las elecciones con menos participación desde el regreso de la democracia en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de que en toda la provincia se acercó casi un 61% del padrón electoral, es decir, que hubo más de 5,5 millones de bonaerenses que no se presentaron a votar. Misma situación se replicó en el distrito de Patagones, como decías recién, porque se acercó menos de un 50%. Estamos hablando de que fue a votar solo el 46% del padrón electoral de Patagones. Es decir, votaron casi 14.000 personas de las un poquito más de 30.000 habilitadas que tiene el distrito para votar. Así que quizás un llamado. Yo por ahí lo vinculo también porque esto también lo hemos hablado en su momento. Me parece que suele pasar mucho con las elecciones legislativas.
Sí, y que todavía La no gente no sabe que saben. tiene que votar. Claro, tal cual. Esa es una conversación que se dio. Bien, vio que los almuerzos familiares, por lo general, siempre dentro de los días previos o posteriores a las elecciones, son un poco de esto. Y realmente no saben lo que tienen que ir a votar. Por eso también la propuesta de la semana pasada de escuchar a uno de los jóvenes de La Libertad Avanza era un poco eso, que la gente tenga claridad sobre cuáles son los candidatos o las candidatas que se eligen, qué roles van a cumplir, y poder participar en base a eso. Porque, por ejemplo, todos nos horrorizamos cuando no hay aumento para las jubilaciones y pensiones. Todos nos horrorizamos cuando hay recortes presupuestarios en el área de salud, en medicamentos y demás. Pero esas decisiones se toman dentro de las cámaras, las toma el Senado, las toma la Cámara de Diputados. Los consejos deliberantes también tienen su contribución a esto. Entonces, es importante hacer un análisis también de que la decisión la tiene la gente, y esto de que la mitad prácticamente del padrón no haya ido a votar también es un mensaje fuerte para los y las candidatas. Sí, también es un mensaje fuerte porque hay media provincia que o no sabe o no le interesa o no sé. Algo está sucediendo, así que bueno, veremos cómo continúa esto en el mes de octubre, veremos también qué sucede, porque Provincia de Buenos Aires vuelve a votar en octubre. Entonces, si tuvo baja Sí, concurrencia, la gran mayoría del país vuelve a votar, y en este sentido creo que va a suceder lo mismo. O sea, yo siento, y particularmente lo que me ha tocado vivir a mí, tiene que ver con esto, de que en la legislativa siempre va a pasar lo mismo, porque la gente no sabe, no digo que no entienda, sino que por ahí no sabe, o como bien decís vos, no le interesa, y por ahí solamente le interesa cuando tiene que cambiar presidente, tal o cual. cuando tiene que cambiar intendente, que son las Sí. elecciones que por ahí son más fuertes, con total sentido del mundo, pero le pasa eso a la gente. Incluso me lo han dicho propios amigos, así que va por ese lado, lamentablemente, y va a seguir pasando. Y sobre todo en este desencanto de la política que venimos viviendo desde hace muchos años, con la grieta, con todo lo que viene pasando en el país, así Tal que cual. Sí, lamentablemente sí. Vamos a tener años iguales. Desencanto con la política partidaria, porque política hacemos todos los días, sí, pero necesario, sumamente necesario, que en algún momento tomemos conciencia de que somos nosotros, los ciudadanos, el pueblo, quien tiene la última palabra. Y ayer en las urnas han manifestado que ha sido Fuerza Patria la agrupación o el espacio que ha ganado ampliamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con un total del 47,28% de los votos, sobre el 33,71% de La Libertad Avanza, en este caso, quienes encabezaban, ¿no? Los sectores más votados. Allá por tercer lugar, en provincia de Buenos Aires, queda Somos Buenos Aires, esta alianza entre el radicalismo y otros espacios, con un 5,26%. El Frente de Izquierda en cuarto lugar con el 4,37% y el resto con el 1,37% de los votos en la provincia. Contanos, Bernie, cómo se vivió en Patagones. Bueno, la verdad que, como bien decíamos, más allá de lo que ha sucedido con esta baja participación del 46% del padrón que se acercó a las escuelas a votar, a elegir a los próximos concejales y consejeros escolares, en ese marco, la gestión del intendente Ricardo Marino creo que ha podido quizás revalidar lo que ha venido haciendo, o al menos eso ha dejado de manifiesto a la población con la elección que ha hecho Fuerza Patria, porque ha conseguido el 39,69% de los votos. Fuerza Patria, la lista que comanda Franco Balcarce. En segundo lugar ha quedado La Libertad Avanza con el 32,52% de los votos. Yo acá quiero hacer un paréntesis porque la verdad que me parece una grandísima elección de Somos Buenos Aires, que quedó en tercer lugar en Patagones, obtuvo el 15,61% de los votos. Para mí, mucho tiene que ver que haya ido en primer lugar el doctor Marco Trípodi. Para mí es una persona que está muy bien vista dentro de la población de Patagones, sobre todo por quizás la gestión que ha hecho en la Secretaría de Salud en un momento muy complicado como lo fue la pandemia, ni más ni menos. Pero a mi entender ha hecho una muy buena votación Somos Buenos Aires, quizás incluso me esperaba un poquito menos para mí, pero bueno, el doctor Marco Trípodi ha conseguido, la lista Somos Buenos Aires ha conseguido el tercer lugar y un lugar en el Consejo Deliberante de Patagones a partir del mes de diciembre, es decir, el doctor Marco Trípodi va a integrar el Consejo Deliberante a partir del mes de diciembre. Bien. En cuarto lugar, Unión y Libertad, la lista de David Rapanelli.
con el 5,05% de los votos, y en último lugar la lista Unión Liberal, que era comandada por Germán Martínez, hermano de Roberto Martínez. Así que, como bien decíamos, un total de 13.956 votos sobre 30.231 personas habilitadas. Bien. Sí, se ha desarrollado muy en calma las elecciones. La verdad que por lo general, personalmente elijo fiscalizar en todas las elecciones. En esta oportunidad no fue así. Esta oportunidad la viví de otra manera. Me acerqué a votar con mi niño como corresponde y muy tranquilas las escuelas. Bueno, como siempre, lo que es la fiscalización y demás, se ve mucho compañerismo, más allá de las diferencias políticas que puedan haber. Se ve mucho compañerismo y muy buen trato hacia los vecinos y vecinas, y eso también es algo a destacar en estos espacios. Así que, bueno, se ha ido, después de tanta expectativa y tanta campaña, se han ido estas elecciones en provincia de Buenos Aires. Nos queda, de todas maneras, octubre, y veremos cómo queda ahora conformado el Consejo Deliberante. ¿Cuántos concejales son los que entran? Van a entrar 8 concejales. Vamos a hacer ahora el repaso también de quiénes se van, y porque hay algunos también que van a renovar. Recordemos que había 2 listas que presentaban candidatos que actualmente están en el Consejo Deliberante. Hablamos precisamente de Santiago Dalmau en Fuerza Patria, que es uno de los que termina su gestión, pero que va a seguir por 4 años más en el Consejo Deliberante. Mismo caso para Jorgelina Castronovo, que en 2021 había ingresado por la fuerza, por Juntos por el Cambio, y quien tenía también la posibilidad de ingresar era Diego Steinecker, que está en 4º lugar. En alguna que otra sesión lo vamos a ver, porque es el que le sigue a Castronovo en definitiva. Claro, tal cual. Así que alguna ausencia que pueda presentar la Libertad Avanza, seguramente lo vamos a ver a Diego Steinecker en el Consejo. Pero como bien decíamos, son 8 los concejales en total que se renuevan. Quienes dejan su banca son Nicolás García, de Fuerza Patria, Mariel Cinirela, el Frente Grande, ex oficialismo, le podemos decir de alguna forma, Carlos Videla, que hace poco había confeccionado su bloque de Partido Justicialista, que inclusive había ingresado por la propia lista de Ricardo Marino, por la lista del 2021. Sí. Bueno, decíamos Santiago Dalmau, y por el otro lado tenemos la oposición, Jorgelina Castronovo, que decíamos va a seguir, Diego Steinecker, que va a tener la oportunidad seguramente de seguir siendo presidente del Consejo Deliberante, Mayra Sardi, también por Juntos por el Cambio, y en último lugar Julio Constantino. Julio, que después de 8 años deja de ser concejal. De esto por ahí estábamos hablando un poquito recién fuera de aire, y para mí creo que va a ser un Consejo Deliberante muchísimo, pero muchísimo más interesante de lo que venía siendo actualmente. ¿Por qué lo digo? Porque hay concejales a los que no le conocemos la voz. Tal cual. Están hace 4 años y no les conocemos la voz. Tal cual. No voy a dar nombres. No Pero no hace falta dar nombres, porque yo creo que todos quienes por lo menos pasamos por el Consejo Deliberante y vamos chusmeando y vamos asistiendo y vamos participando, sabemos cuáles son los concejales a los que no se le conoce la voz, que como hoy te decía, yo pensé que era un holograma, honestamente pensé que era un holograma porque realmente nunca le escuché la voz. Más allá de no escucharle la voz, que puede suceder, que no hable en alguna sesión, qué sé yo, el tema es la participación después, porque se sesiona, sí, los miércoles cada 15 días, ejemplo. Pero el trabajo del concejal es todo el año y es durante los 4 años que dura su gestión, y a veces más, incluso porque siguen trabajando por fuera, porque son personas que vienen de instituciones donde continúa su labor dentro de la sociedad. Pero sí coincido con vos con que esto va a ser que este nuevo Consejo Deliberante que se plantea tenga primero otra frescura. Sí, porque estamos hablando de candidatos nuevos. Estamos hablando de Lorena Cecchini, que es una candidata nueva. Estamos hablando de Luciano Príncipe, que pasa exactamente lo mismo. Franco Balcarce, exactamente lo mismo. ¿Sí? Son personas nuevas dentro de este escenario. Con diferencias, sí, claramente, ¿no? Diferencias y grandes diferencias políticas. Pero si tienen la impronta y la voluntad y el compromiso de ir trabajando por el bien común, no tendría que ser ningún impedimento. Sí, obviamente el debate siempre a disposición y siempre abierto, eso es lo que hace a la democracia, pero bueno, un poco menos de chusmerío y un poco más de actividad, que es lo que necesitaba el Consejo Deliberante de Patagones, ¿no?
sí, a esto por ahí de la frescura que pueda recibir el Consejo Deliberante, también el aporte de gente joven, porque Franco Balcarce no tiene, creo que tiene un poco más de 30 años. Sí, es Muy jovencito. joven Franco Balcarce. Sí, sí. Hoy es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Patagones, ni más ni menos. En algún momento se le preguntó si su candidatura iba a ser testimonial. Vamos a ver, él dijo que quiere asumir. Si te parece, repasamos los que van a entrar. Dale. Porque son 4 concejales por Fuerza Patria, los que obtuvo, 3 por la Alianza La Libertad Avanza, 1 por Somos Buenos Aires, y en el Consejo Escolar, Fuerza Patria obtuvo 2 lugares y la Libertad Avanza obtuvo 1. Por Fuerza Patria, los concejales que entran van a ser, como decíamos, Franco Balcarce, Samantha Presa, que ya se había presentado anteriormente en algunas elecciones, como decíamos también, Santiago Dalmau renueva su banca, estaba en tercer lugar, y en cuarto lugar estaba Rocío Esgarabato, desde el interior. Bien. Por la Alianza La Libertad Avanza, en primer lugar, como decías, Lorena Cecchini, en segundo lugar, Luciano Príncipe, que creo que va a ser una de las voces más fuertes para mí que se va a escuchar en el Consejo Deliberante. Hace poco tuvo una entrevista en esta misma radio, en el programa de Gustavo Bosco, dejando títulos inclusive muy fuertes. El que más resonó para mí y que tuvo muchísima relevancia en las redes sociales tiene que ver con haber dicho que el distrito de Patagones tiene que ser pensado como una sociedad anónima, ni más ni menos. Así que creo que va a ser una de las voces mucho más fuertes del Consejo Deliberante a partir de esta nueva confección a partir del mes de diciembre. Y en tercer lugar, por la Alianza La Libertad Avanza, quien renueva, en definitiva, es Jorgelina Castronovo. Y por Somos Buenos Aires, como dijimos al principio, el doctor Marco Trípodi va a pasar a ocupar una banca en el Consejo Deliberante. En el Consejo Escolar, quienes van a ingresar van a ser Susana López, ex precandidata a intendente del Partido de Patagones en las elecciones del 2023. Va a renovar su lugar Darío Rica, y quien va a ingresar por Alianza La Libertad Avanza es Emiliano Rapp. Así que esos son los nombres que van a ocupar estos cargos como concejales, como consejeros escolares a partir del mes de diciembre. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, muchachas, a trabajar. No hay otra alternativa. Hermosa la campaña, hermosas las elecciones, ahora a trabajar porque los problemas siguen estando aquí en territorio y requieren de soluciones. Todas esas soluciones hermosas que fueron planteando en las propuestas de campaña, bueno, ahora es momento de hacerlas realidad y poder realmente construir ese Patagones que tantos y tantas soñamos, ¿no? Que tantos y tantas merecemos sobre todo. Así que bueno, Bernie, muchísimas gracias por toda la información que hemos tenido en el día de la fecha. La verdad que esta frescura que nos trae usted nos actualiza la información, pero sobre todo, bueno, nos invita a seguir trabajando en conjunto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Bueno, me quedo pendiente porque tengo acá enfrente mío los resultados por localidad. A la miércoles. Ya están escrutados al 100% de las mesas. Ah, bien. Ya está confirmado al 100%. Bien. La verdad que me tengo que sacar el sombrero con la página que ha hecho la provincia de Buenos Aires para brindar los datos de las elecciones bonaerenses. Muy claro, muy fácil de ver, todo muy sencillo, no quizás tanto como ha sucedido en otras elecciones por ahí con las páginas nacionales que se tildan, es lenta. Sí. Acá todo muy rapidito, todo muy bien separadito por localidad, por barrio, Perfecto. Si hablamos de lo que sería el centro de la provincia. Pero bueno, podemos hablar de que, bueno, en Carmen de Patagones y en Cardenal Cagliero ha ganado Fuerza Patria, con mucha claridad. Cardenal Cagliero con sus pocos habitantes, pero bueno, ha obtenido casi un 50% de los votos, un 48,14. Bien. En Carmen de Patagones la diferencia la hizo Fuerza Patria, con un 45,46% de los votos. Detrás suyo La Libertad Avanza, con un 29,75%. La Libertad Avanza que ganó en Pradere, en Stroeder, en Villalonga y en Bahía San Blas. Y aún así no le alcanzó. Prácticamente todo el interior. Bien, prácticamente todo el interior. Sí, justamente ayer veía publicaciones de vecinos y vecinas que planteaban lo mismo, ¿no? En el interior, esto es lo que planteamos, esto es lo que pensamos. Obviamente es un llamado de atención para quienes han sido electos, de decir, bueno, tenemos que reforzar o hay que reforzar el trabajo en el interior porque claramente hay cierto descontento que, bueno, que tenemos que responder, ¿no? Y creo que acá también hay un mensaje, porque si hablamos de todo el interior estamos hablando de Stroeder. Stroeder es el lugar del intendente Ricardo Marino. Claro.
Tal cual. Fuerza Patria quedó segundo en Estroeder. En Villalonga, en Villalonga ha sido muy amplia, muy burda la diferencia de la Libertad Avanza sobre Fuerza Patria, un 49,19% para la Libertad Avanza, sobre un 29,34% de Fuerza Patria, que hace un 20% de diferencia. Claro. Es muy alto. La lista de Rapanelli, de David Rapanelli, Unión y Libertad, en Bahía San Blas quedó tercero. Ha hecho mucha campaña en el interior, pero bueno, Somos Buenos Aires ha hecho, como decíamos, una muy buena elección en el resto de las localidades, quedando tercero. Incluso ha ganado alguna que otra mesa Somos Buenos Aires, en alguna incluso quedó segunda. Yo confieso... Mucha cantidad de votos, sobre todo en Patagones. Confieso que me hubiera gustado que entre también Paola Wisich. Confieso eso, lo digo públicamente, por una cuestión de que tiene otra impronta, de que son voces que obviamente enriquecerían muchísimo el debate de los proyectos que se tratan dentro del Consejo Deliberante. Pero bueno, esto es simplemente una elección, sabemos que dentro de 2 años volvemos otra vez a la ruedita, y bueno, y veremos cómo continúa. De todas maneras, si Marco Trípodi llega a tener alguna licencia, Paola quedaría ahí directamente también, así que bueno, veremos cómo transcurren, veremos cómo se desarrolla este nuevo Consejo Deliberante que plantea el partido de Patagones. Así que bueno, Bernie, ahora sí te saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Seguramente nos vamos a encontrar mañana con muchísima más información. Mañana me dijiste que vas a tener notas con quienes participaron en las elecciones. Sí, no sí, vamos a sí. adelantar nada todavía. No vamos a decir nada para no generar expectativas ni nada por el estilo, pero mañana vamos a estar hablando con uno de los protagonistas de estas elecciones y escuchando la palabra de ellos. Así que sí. Impecable. Bueno, Bernie, muchísimas gracias a vos. Ya prácticamente saludo a la audiencia porque se nos ha ido de una manera tremenda este lunes, tan lleno de información. Obviamente es la realidad que nos atraviesa, es la realidad que nos pasa y claramente la tenemos que abordar de esta manera aquí en FM de la Costa, donde te llevas toda la información, te llevas la posta, siempre. No te vayas porque esta mañana continúa, ya viene Gustavo Bosco con toda la información que necesitas saber siempre antes de salir de tu casa, y si no saliste la necesitas igual, así que por lo pronto yo te encuentro mañana a las 9 de la mañana como siempre en esto que fue Solo por Hoy. Muchas gracias.